trazo haciendo un rectángulo que va a tener como largo el largo detalle delantero y como ancho una cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro. Vamos a prolongar el rectángulo con la altura de cadera . Ahora, desde arriba hacia abajo vamos a aplicar 5 centímetros y vamos a trazar una horizontal. Esta es la horizontal de la bajada de hombro. Vamos a aplicar también la altura de busto. ...27 para mi caso. Y esta línea la vamos a trazar con una línea cortada, como para diferenciarla. Así que tenemos la altura la bajada de hombro y la altura de busto. Desde la cintura, porque esta es la línea de cintura, esta es la línea de busto, esta es la línea de hombro. En la cintura, de la cintura hacia arriba vamos a aplicar altura de axila menos 1,5 centímetros. Entonces tenemos la línea de axila también. Y ahora vamos a trazar desde la línea central hacia adentro del molde la medida del escote menos 2 centímetros. El escote es 8, así que tenemos 6 centímetros. Y entre la línea de hombro y la línea de axila, también desde la línea central hacia adentro del molde, vamos a aplicar la mitad del ancho de tórax más 1,5 centímetros. Para mi caso son 37, 18,5 más 1,5 son 20 centímetros. Para empezar a trazar las pinzas vamos a ubicar la mitad de la separación de busto sobre la línea de busto, que es esta línea cortada. Así que tenemos separación de busto a 20, la mitad también aplicada desde la línea central hacia adentro, son 10 centímetros. Desde este punto van a surgir todas las pinzas. Vamos a empezar con la pinza de hombro. Bueno, estuve hablando sola con la cámara apagada. Vamos a repetir. Esto es la pinza de hombro. ¿Cómo la hice? Tiré una línea desde el borde del escote, tomé la mitad de esta medida y hacia ahí tracé una línea, uniendo los dos puntos. Después tomé desde el borde del escote hacia afuera
mitad de ancho de hombro menos 1 centímetro, habíamos dicho que era 6,5, menos 1 son 5,5, y desde el borde del hombro hacia adentro, mitad de ancho de hombro más 1 centímetro, así que serían 7,5. Después uní con la separación de busto ambos puntos, generando la pinza del hombro. Y lo último que hice fue controlar que ambas líneas tuvieran la misma medida. Traslado y uno ese punto con el extremo del hombro. Así queda realizada la pinza de hombro. Ahora vamos a ir a la pinza de busto. Vamos a tomar esta medida, que es la mitad de este tramo, que a mí me dio 2 centímetros, y lo voy a aplicar desde la línea de axila hacia arriba. Por eso es mejor que siempre sobre las líneas pongamos el nombre para no confundirnos. La línea punteada es la línea de busto y la línea continua es la línea de axila. Desde la línea de axila hacia arriba, entonces, aplico la mitad de esta distancia, que a mí me dio 2 centímetros. A vos te puede dar otra medida. Y entonces voy a unir desde la separación de busto hacia esos 2 puntos. Nuevamente voy a controlar que ambas líneas tengan la misma medida. Y con eso tenemos la pinza de busto. Ahora vamos a realizar la pinza de entalle. Para eso vamos a ir a la línea de cintura y vamos a volver a aplicar la mitad de la separación de busto sobre esta línea. Y vamos a hacer lo mismo sobre la línea de cadera. ¿Se acuerdan que habíamos prolongado el rectángulo con la altura de cadera? Bueno, esta es la línea de cadera entonces. Y aquí también aplicamos mitad de separación de busto. Vamos a tirar una vertical uniendo estos 3 puntos. Y sobre la línea de cintura vamos a aplicar desde esa vertical hacia cada lado 1 centímetro. Unimos hacia arriba hasta la línea de busto desde ambos puntos. Y hacemos lo mismo hacia la cadera. Con esto tenemos la pinza de entalle. Ahora vamos a realizar el escote. Sobre la línea de hombro hacia el costado vamos a aplicar 1 centímetro y desde la bajada de hombro hacia abajo 2 centímetros y vamos a tirar una línea curva generando el escote a la base. Ahora vamos a tirar una diagonal de 2,5 centímetros en el ángulo que nos deja la pinza de busto y a la mitad del recorrido de la altura de la axila vamos a pasar tocando la vertical y volvemos al hombro. Con eso tenemos la línea de axila trazada. Ahora para el costado del molde vamos desde el costado hacia adentro
a entallar 2 centímetros y eso lo vamos a unir con la parte baja de la pinza de busto. Con eso ya tenemos la parte superior del costado. Sobre la línea de cadera vamos a aplicar desde el centro hacia el costado 1/4 de contorno de cadera más 1 centímetro. El contorno de cadera es 98 dividido 4 es igual a 24,5 más 1 centímetro, serían para mí 25,5. Así que aplico 25,5 y extiendo la línea de cadera. Y esto lo voy a unir y a esto lo voy a unir en línea curva. Suavizamos un poco la unión para que no queden tirones en la tela y con eso ya tenemos terminado el molde de corpiño con pinzas. Este patrón tiene todas las pinzas, tiene la pinza de hombro, la pinza de busto, la pinza de entalle, sirve para corsetería, para vestidos. Es el patrón base de corpiño con pinzas. Y para poder realizar distintas prendas vamos a tener que hacer, que lo vamos a ir haciendo en siguientes videos, los traslados de pinza. Cómo hacer para hacer los recortes que queramos, dónde cerrar las pinzas y dónde no cerrarlas. Pero eso lo vamos a dejar para los próximos videos. Hasta aquí llegamos con el delantero del corpiño con pinzas.